Estimados colegas, docente, muy buenos días. El día de hoy, en mérito a este producto académico número uno, estaremos hablando acerca de los aspectos fundamentales del ejercicio de la profesión legal en el Perú. Cuando hablamos del ejercicio legal en el Perú, estamos hablando estrictamente a la función que cumplen los abogados. Desde un punto de vista, debemos entender que el abogado debe hacer un correcto ejercicio de la interpretación de las leyes en busca de la justicia, el bienestar social, asimismo defender los intereses de un cliente, de varios clientes. Asimismo, es importante que el cumplimiento de la Constitución y las normas legales, así como las normas internacionales. Si nosotros nos trasladamos, por ejemplo, al tema de la definición, la Real Academia Española lo define a un abogado como un funcionario a quien se le encomienda el asesoramiento, la representación y la defensa en juicios del Estado y sus organismos. Otros autores, por ejemplo, definen al abogado como un oficial del sistema jurídico que representa a un cliente o a varios clientes, a un ciudadano público con una responsabilidad en búsqueda de la calidad de la justicia. Asimismo, tenemos que entender también que el abogado es aquella persona quien orienta, aconseja, no abandona, sobre todo por la responsabilidad y el profesionalismo que tiene con la sociedad. En cuanto, por ejemplo, si nosotros hablamos, el abogado debe estar estrictamente formado, eh, con ética, con integridad. Ahora, respecto a la importancia de quienes son los nuevos operadores legales, eh, tenemos que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo la tarea de facilitar acceso a estudiantes en una visión integral en la función de la resolución de conflictos del derecho y los instrumentos que puedan emplearse en su ejecución? ¿Acaso estos centros de formación preparan a estudiantes para asumir asuntos profesionales en el mundo real o solamente lo hacen en el ámbito pedagógico y curricular? Por otra parte, el abogado debe ser una de las personas más éticas. Eso quiere decir que el profesional en derecho se debe a sí mismo, a su misión auxiliar, a la justicia que le otorga por la ley. Existe un gran número de abogados con excepciones e intachables que podamos contar, pero esta es básicamente por un cumplimiento estricto, por ejemplo, del código de ética del abogado. Ahora hablaremos un poco de este código, en donde nos dice que el abogado debe tener el honor, la dignidad profesional, no solamente en el tema del derecho, sino también con una conducta moralmente censurable de jueces y colegas con honradez. Por otro lado, el abogado debe actuar siempre con integridad y de buena fe. No, además, no debe aconsejar a sus clientes actos fraudulentos, afirmar o negar con falsedad. Y por otra parte, el abogado debe ser íntegro y no practicar la corrupción. Cuando hablamos de regulaciones, en el ámbito peruano tenemos muchas. Uno de ellos es la Ley Orgánica del Poder Judicial, en donde se regula el funcionamiento del sistema judicial aprobada a través de la ley número 29.497. Hablamos de la estructura, de los órganos de gobierno, cómo se nombran jueces, magistrados. Y en esa misma ley establece las competencias y atribuciones, los derechos de garantías procesales. Por otro lado tenemos la ley orgánica del Ministerio Público, de igual manera, regula su naturaleza, su estructura, sus atribuciones, relación con la policía y con el poder judicial, la ética y los deberes que deben practicar cada funcionario
o cada servidor del Ministerio Público o todos los abogados que prestan servicios allá. La ley orgánica del Tribunal Constitucional, de igual manera, define su naturaleza, su composición, nombramiento. La ley orgánica de municipalidades, cuando hablamos de esta ley, nos referimos a la ley 27972, que regula la organización y atribuciones de las municipalidades dentro del ámbito local, dentro de ámbitos provinciales. Y respecto igual, esta siempre va a definir sus atribuciones, su presupuesto, su participación. Y lo más importante que sí debemos centrarnos para el ejercicio de esta profesión de la abogacía es el código de ética del abogado. Este código de ética siempre nos va a proporcionar los mecanismos, las pautas éticas y los profesionales que se espera que los profesionales sigan. Uno de ellos, por ejemplo, el abogado debe ser y debe practicar la confidencialidad, el deber de lealtad, la honestidad, debe ser íntegro. Y además, cuando toma decisiones y actúa profesionalmente, debe tener la independencia que le pueda caracterizar. Asimismo, actuar con imparcialidad, con competencia profesional, el respeto irrestricto por la ley. Y además, debe trabajar en relación con la justicia de la administración. Todos estos actuares debe tener un abogado o un futuro abogado dentro del país. Continuando con la exposición de mi compañero, ahora hablaremos sobre los roles y las responsabilidades de los profesionales en el Perú. Bueno, el abogado es un asesor jurídico y es el defensor justamente de los intereses de sus clientes. El campo de acción para un abogado es diverso, es heterogéneo. Esto se debe a que puede desarrollarse en muchos ámbitos, tanto en el público, en el privado, así como en empresas que necesitan un asesoramiento legal. Asimismo, se puede desarrollar también en organizaciones gubernamentales, así como en instituciones del Estado. Bueno, por tal motivo es de que es bastante importante esta carrera, pues ellos como abogados necesitan defender, contestar demandas en lo familiar, en lo penal, ¿no? De modo que haya una correcta administración de la justicia. Al ser el derecho una de las carreras con mayor demanda laboral en nuestro país, en la actualidad, bueno, un profesional legal se puede desarrollar de manera independiente y dependiente. Según Blanco Serra, nos dice que la educación legal en nuestro país se desarrolla en diferentes ámbitos de forma dependiente. Para ello debe ser colegiado para desempeñarse en el sector público-privado y bajo las otras normas especiales tales como la notaría y la conciliadora. Por otro lado, de manera independiente, en el Perú se cumple una relación con el artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta norma regula de manera superficial las facilidades para el ejercicio, donde nos dice, ¿no?, que el abogado tiene derecho a defender o prestar asesoramiento a sus patrocinadores ante las autoridades judiciales, parlamentarias, políticas, administrativas, policiales y militares y ante las entidades o corporaciones de derecho privado, y ninguna autoridad puede impedir este ejercicio bajo responsabilidad. Tanto en el ejercicio del trabajo independiente como dependiente, el abogado
puede cumplir diferentes roles, ¿no? Por ejemplo, en el sector público, los abogados pueden dedicarse al derecho administrativo, al constitucional, penal, al derecho procesal, abogados en procesal, ¿no? A los abogados en derecho tributario, derecho internacional público, laboral, etcétera. Todo en cuanto a que está orientado a defender los intereses del Estado, ¿no? Y a impartir justicia. Por otro lado, en el ejercicio independiente, bueno, un trabajo que puede realizar son los como abogado litigante, como abogado asesor, académico, ¿no? Como mediador extrajudicial, como un abogado notarial, etcétera. Hay una serie de requisitos que se deben cumplir para ejercer el título profesional de abogado. El primero es, como lo dice, el título profesional, después de haber seguido los estudios de pregrado, que se tiene que estar en pleno uso de la capacidad de goce y el ejercicio, así como también en todas nuestras facultades psíquicas y emocionales. Tenemos que estar inscritos en la SUNEDU, y también haber sido colegiados por el Colegio de Abogados del Distrito Judicial al que pertenecemos. Los impedimentos que existen también para este ejercicio están amparados en el artículo 286 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entre estos tenemos, por ejemplo, si somos sometidos a medidas disciplinarias por el Colegio de Abogados, o también por haber sido inhabilitados por una sentencia judicial, por haber sido destituidos de un cargo o por una pena privativa de la libertad. Hay diferentes tipos de incompatibilidades, sobre todo cuando estamos a cargo de una función pública, ¿no? Por ejemplo, si somos representantes del Estado, presidente, vicepresidente, etcétera, si somos auxiliares de justicia, ¿no? Hay diferentes prohibiciones, por ejemplo, en el ejercicio, por ejemplo, es cuando se está uno bajo una condena firme por delitos graves, ¿no? Entre otros. Muchas gracias.